¿Alguna vez nos ha pasado que queremos comprarnos algo, pero el dinero que tenemos no es suficiente? Esto es parte de la pérdida del poder adquisitivo que está viviendo el país, y para poder comprender qué es esto, debemos entender qué es la inflación. La inflación es el aumento generalizado y continuo de los precios de bienes y servicios en un país. México, por más de 2 décadas, ha estado viviendo una notoria inflación, la cual solo ha ido empeorando en los últimos 5 años. Así que, la pérdida de poder adquisitivo es la consecuencia de altos niveles de inflación y bajos aumentos en los salarios nominales. Veamos esto con números y hechos. Actualmente, el salario mínimo para la zona A se encuentra en 59 pesos con 80 centavos. Los salarios mínimos están divididos por zona. La zona A es donde se encuentra Baja California, el cual ha tenido un notable aumento, pero no compensa en el alza de precios en productos básicos. He aquí unos ejemplos. El precio del kilo de la tortilla en el 2000 se encontraba en 4 pesos, actualmente se vende en 15. El aumento del IVA del 10 al 11% en fronteras y 16% para el resto del país, el alza de la gasolina, la reducción de la canasta básica y la constante devaluación del peso son los más evidentes. Esto no solo afectó a cierta parte del país. Alguna de las consecuencias actuales aquí en Mexicali fue la notoria alza del dólar, que se llegó a cotizar en 15 pesos, y de cómo empresas americanas cerraron sus fábricas y dejaron aproximadamente a 1,400 personas desempleadas. La pérdida de poder adquisitivo, como cualquier otro problema, tiene sus costos. Uno de ellos es la perduración del comercio informal. Obviamente, como causa del comercio informal se tiene el desempleo, pero si no fuera por la inflación, este tipo de negocio no existiría. Las personas, al no contar con un salario que cubra sus necesidades, va a este tipo de lugares donde se venden las cosas más baratas, que a diferencia de los precios de los mercados son más bajos por la existencia de productos piratas. Otra consecuencia es la marginación, que significa la exclusión a una situación social de desventaja económica, profesional, política o de estatus social. Las zonas marginadas son áreas que no cuentan con los servicios básicos como el agua o la luz. Aquí en Mexicali hay 50 colonias supérrimas, pobres y marginadas. Un ejemplo es Los Santorales, una zona suburbana de alta marginación al poniente de Mexicali. Y en ese entorno donde persisten rezagos en servicios públicos y condiciones sanitarias deplorables que causan enfermedades. Asimismo, gracias a la inflación se genera la dificultad para contar con educación, ya que las colegiaturas son más altas, los útiles escolares y el método que se utiliza para llegar al plantel, dependiendo si es el autobús o un automóvil por el gasto de gasolina, y la inflación que esta tiene. Se calcula que existen alrededor de 6 millones de adultos que no saben leer ni escribir, y muchos de ellos pertenecen a comunidades rurales o indígenas. Como medición de la pobreza, tradicionalmente se ha aplicado calculando la capacidad adquisitiva de una familia, determinada considerando los ingresos de consumo. En caso de que no haya poder adquisitivo para consumir alimentos, la que se mide como una necesidad calórica básica, se habla de una pobreza extrema o absoluta. Por el contrario, la pobreza general o relativa consiste en la falta de poder adquisitivo para consumir necesidades como el vestido, la energía, vivienda, entre otros. Sin el suficiente poder adquisitivo jamás podrá ser un profesional. El problema radica en que la pobreza va más allá de la falta de ingresos, pues este hecho es la causa de carecer de vivienda, de no tener que comer, de padecer constantemente de enfermedades sin ser tratadas por un médico, etc. Existen datos duros que soportan la hipótesis de que el crecimiento económico y el libre mercado es la mejor arma contra la pobreza. Por lo tanto, es responsabilidad de los gobiernos el proveer de una adecuada infraestructura y orden para permitir el crecimiento.